Entonces, día de hoy yo creo que Janet y Carla nos van a ayudar. Entonces, manifiéstense, por favor. Buenas noches. Hola, Carla. Bien, un poquito más fuerte para que se escuche, Carla. Está bien, entonces comparto la pantalla. Mientras vayan contando cómo les fue hoy, alguien que quiera comentar algo interesante que haya visto, algo que haya gustado, algo que haya, donde sea que hayan estado. Yo. Adelante, sí. Pues ve que nos repartió en el quirófano y me tocó con un doctor que hizo 2 prótesis de cadera en una mujer y en un hombre, y pues sí varió mucho. Bueno, algo que me llamó la atención es justo que la prótesis, el tamaño de la prótesis, sí variaba entre la mujer y el hombre, y que el paciente masculino ya era su segundo reemplazo, o sea, ya tenía la otra pierna y le hicieron la segunda. Ok, muy bien. Es impresionante la prótesis, ¿no? La cantidad de lo agresivo que parece la cirugía, pero lo importante al día siguiente de operarse, tienes que parar a los pacientes para que se muevan, es bien importante. Entonces, si checan un artículo, ¿ya ven la pantalla? Sí, ok. Si ustedes teclean cirugía del siglo, ¿qué pudo decir la cirugía del siglo? Dice una revista que sea de tamaño ortopedia, lo dice Lancet, que es una gran revista que habla como principalmente de medicina interna. Y vean qué dice. Ese artículo, no me acuerdo, lo leí, me sorprendió mucho. Entonces, el avance que representa el reemplazo total de cadera. Sí, ahí lo están viendo. Incremento, preparation of the central hip placement. Entonces, lo que se logra, lo que significa el avance en la ciencia y todo. Entonces, los resultados funcionales le gana entonces el resultado bajo los criterios que lo analizan esos autores a trasplante de riñón, trasplante de hígado, trasplante de corazón. Yo pensé que iba a ser la cirugía del siglo y no. Entonces, acabo de ver la cirugía del siglo, doctora, para que lo cheques y si pueden echen la vista a este artículo. Es interesante para que vean el porqué, ¿de acuerdo? Bien. Sí, doctor, gracias. Implantes, entonces, vamos a ver. Ya terminamos de ver en qué nos quedamos la clase pasada, recuérdenme. Nos estaba explicando los catálogos con los distintos tipos de férulas, cuáles se ocupan, cuáles no, y pues más o menos para qué van sirviendo cada una, los precios y todo eso. Correcto, ok, bien. Se escucha un poquito como interrumpida el audio. Si tienen problemas con mi audio, me avisan. ¿Sí me escuchan bien? Se corta por momentos, se traba. Ok, espero no dé más problema. Vamos a ver. Bien, correcto. Vamos a ver. Implantes, sustitutos, injertos y cosas que usamos en ortopedia. Entonces, aquí están viendo el catálogo, por ejemplo, de placas y tornillos que utilizamos. Son diferentes a los que puedan encontrar en una ferretería, en cuanto que esto se estudió mucho en los años 50 y 60 en Suiza para poder llegar a aquello que pudiera ser aceptado por el organismo y que pudiera funcionar para neutralizar las fuerzas que deforman una fractura después de haberla fijado con el implante. Si bien al principio las primeras placas en los años 1900 ya querían fijar una fractura, inmovilizarla, colocando una placa, pues lo hacían mal, con placas muy anchas o muy pequeñas para el hueso, con pocos o muchos tornillos. Entonces, estudiar
¿qué puedes ponerle a qué segmento anatómico? Es bien importante y con qué materiales. Si bien es a veces una sorpresa de que cuando ponían estas placas veían que se oxidaban muy rápido, ya que el cuerpo entra en un estado de óxido reducción importante. Entonces es importante colocarles una especie de protección, se llama pavizado, que ayuda a las placas. Así vamos bien, si no tiene algo con el audio. Sí. Bien, tornillo, los diferentes tipos de tornillos que utilizamos. Es un elemento de fijación de una fractura, da una compresión entre fragmentos de hueso o sirve para fijar al hueso implantes como férulas del tipo de placas, clavos o fijadores. O sea que pasan a ser férulas, pero por dentro, que protegen del movimiento para que pueda pegar el hueso. Entonces, están viendo los diferentes tamaños de los tornillos, las cabezas de los tornillos van variando, el hecho de que tenga tornillo en toda su rosca, o sea, rosca parcial, eso cumple una función diferente. Este hueso lo podemos usar en pelvis, por ejemplo, en cadera, lo podríamos utilizar en tobillo, ¿sí? Entonces depende del tamaño también. La anatomía de un tornillo. Tenemos entonces, y es un poquito técnica esta plática, no me interesa que sepan completamente los detalles, pero sí al menos que identifiquen los diferentes tipos de implantes y reconocer la importancia que tienen. Porque a veces sí tienes que saber la diferencia entre, no decir a todo lo que veas tornillo o clavos, cuando realmente pues es un tornillo y le dice mucho clavos, por ejemplo. Un clavo es liso, un tornillo tiene rosca, ahí están viendo la rosca, aquí están viendo la rosca que tiene, ¿de acuerdo? Eso pues todo el mundo entiende que esto es una rosca, esto es una rosca continua, esa es una rosca discontinua. Un tornillo generalmente tiene una cabeza, hay unos que pueden no tener cabeza para no quedar sobresaliendo sobre la superficie. Tienen un alma, que es la parte interna, y el paso de rosca, que es la parte externa, es lo que están midiendo aquí. Y qué tanto pasa, el corte de rosca en esta zona puede ser muy amplio, como para agarrar en hueso esponjoso, o muy compacto, como para agarrar en hueso compacto. Cortical, como sería similar a poner un tornillo en madera contra poner un tornillo en metal, ¿sí? Tú necesitas pasar un paso de rosca de donde perforas para poderle dejar este paso y que pueda pasar el tornillo y se pueda agarrar. A darse cuenta qué tanto paso de rosca, el ancho y esta superficie y cómo debes de perforar a qué velocidad es muy importante, ya que a diferencia de una superficie ya inerte como sería una madera que ya está muerto, o bien metal, que no cambian realmente en mucho tiempo sus características, en un tejido vivo como sería el hueso, imaginen que si lo perforas con mucha velocidad, se mueve después de esta parte en lo que está trazado aquí en el orificio, qué consecuencia lleva que se afloje el tornillo. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? Sí, doc. Sí, doctor. ¿Quién me iba a estar contestando el día de hoy? Sí. Ok. Así que se clasifican los tornillos por su modo de introducción en cuanto a que producen un paso de rosca, y eso se llama autoterrajantes en esta parte, y otros que tú le creas el paso de rosca y son no autoterrajantes. Entonces, para hacer eso necesitas algo que se llama tarraja macho. Unas palabras nuevas, puros conceptos como que raros. Depende de dónde vas a poner el tornillo, si es en cortical o en esponjosa. Entonces, los tornillos que son autoterrajantes tienen un filo en su punta, van creando el paso para que puedan agarrarse en esta superficie. Mientras que en autoterrajantes tú tienes que crearles el paso antes de colocar el tornillo, es bien importante. Esta fijación es lo que para saber los diámetros, el paso de rosca, qué tan ancho y todo, para lograr la fijación que no se afloje y todo con el paso del tiempo, es lo que estuvieron investigando en los años 50, en los años 60 en Suiza, para llegar al grupo de la AO, que es el grupo de estudio, tratamiento y fijación de las fracturas.
estudio, tratamiento, prevención y fijación de las fracturas. Entonces, son los primeros en desarrollar implantes que realmente funcionaban. Y sobre ellos salió la casa comercial Sintes, que es la que más pues maneja estos implantes. Tipos de hueso. Entonces, los tornillos paracortical tienen una rosca en toda su longitud, no son autotarrajantes, por lo que es necesario labrar la rosca antes de introducirlos. Entonces hay de diferentes diámetros, ¿sí? Entonces vemos aquí el paso de esta parte. Los tornillos que son para huesos más grandes tienen un diámetro más constante, que son los tornillos 4.5, que serían estos de acá, y los tornillos 3.5 milímetros, estoy hablando. Y para eso hay, como les digo, es muy técnico esto, datos de lo que tienes que utilizar. Tienes que perforar con una broca de 3.5 milímetros para colocar un tornillo 3.5, broca 2.5 para tornillo 3.5 y pasas una tarraja macho para poderlo fijar. Y aquí igual, todos estos son detalles, pero que cuando estás de repente instrumentando, a veces eso es como una subespecialidad de la enfermería quirúrgica también, de la enfermería ortopédica. El personal de enfermería que ven en la sala generalmente llevan cursos para poder saber sobre esos implantes, los diámetros y todo esto, porque son quienes están pasando el material y a veces para no perder mucho tiempo y lo puedan identificar. Así que hay tornillos para huesos pequeños que son de 2.0 milímetros de diámetro, para huesos intermedios 2.7, 3.5 y 4.5, ¿de acuerdo? Y tornillos como para la mano. Cuando veíamos el video del cuate que se caía de la Capilla Sixtina, que le ponían tornillos en mano, pues medían 1.5 milímetros. Y así hay tablas que te resumen esta cuestión. Esto, digo, lo tienen que identificar nada más. No les voy a preguntar estos detalles técnicos, no es necesario, pero que sí razonen un poquito esto, para que entiendan al menos cuando les toque programar una cirugía después, cuando estén en el internado, y que te digan, tornillería 3545. Ah, ok, porque van a operar un hueso de un radio, por ejemplo, y entonces así ya sabes que se van a utilizar esto. Tienes que incluir brocas de estos diámetros, la tarraja, la broca canalizo, ¿sí? Entonces es muy diferente que pidas de 2.0 para fijar un fémur, pues no te va a servir. Los tornillos esponjosas, si se dan cuenta, tienen un vástago en la parte interna más delgado. Está fileteado con una rosca más ancha. Esta zona de aquí es más ancha para agarrar más hueso, porque es un hueso más poroso. Y entonces los tamaños generalmente son más diámetro mayor de 4 y de 6.5 milímetros. Y aquí vean rosca discontinua, que puede ser de 16 milímetros, esta zona 32 milímetros, o rosca continua, como ese tornillo de acá. Vean esa imagen, tantito comparen ese tornillo que les estoy mostrando contra este. Sí, ven el paso de rosca, como es más fino en esta zona, y tiene los pasos de rosca más pequeños. Ahora vean de nuevo contra esto, ¿ok? Bien, entonces, esta es una tarraja macho. Esto crea el paso de rosca y después ya metes el tornillo. Haces un orificio, luego ya pasas esta parte y después ya pasas el tornillo y miras el tamaño que va a tener de largo. Generalmente todos los tornillos para la distribución de la fuerza los hacen con cabeza hexagonal, a diferencia de los tornillos de la palería, así que son de cruz o planos, casi siempre son así. Esos son hexagonales en su cabeza, casi todos. Otros son en forma de estrella, que le llaman Star Drive. Entonces pueden ser tornillos de diferentes materiales. El material clásico es el acero inoxidable, que aparte le ponen algo que se llama pavizado, que es una capa externa para evitar la oxidación. Y resulta que el material más compatible con el cuerpo es el titanio. El cuerpo no lo identifica como algo extraño y no lo ataca y no lo inflama. Entonces, en superficies que no quieres que se peguen, por ejemplo, en la mano, donde arriba de la placa puede estar deslizándose un tendón extensor, por ejemplo, del dedo,
le puedes poner una placa de titanio y no se te va a adherir el tendón a la placa, porque por la inflamación que produjera, una de acero pudiera ser que sí. El titanio es más maleable, es más caro, y no produce reacción. Y hay aleaciones a veces tratando de sacar lo mejor de los dos mundos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, todo bien. Así que la orientación del tornillo es importante. Aquí vemos una fractura. ¿Cómo lo están poniendo? Perpendicular al trazo de la fractura. Por eso entrarse la fractura, creaste un orificio y entonces aquí pones el tornillo. Entonces, generalmente la orientación, la perforación perpendicular al trazo de la fractura, la perforación con el diámetro de broca adecuado. Y a veces, si alguien llevó carpintería, no estoy jugando, en la secundaria o algo así, verán el paso de canal liso, que es el hecho de que hagas un diámetro más grande, y esto lo hacen en carpintería también para comprimir algo, y entonces haces que la rosca nada más agarre aquí, y con eso haces que tengan una buena compresión. ¿Qué buscas con esta compresión? Que no haya movimiento en los fragmentos, y con eso se puede dar la consolidación primaria o secundaria. Ya checaron los videos que les dije que vieran. El doctor contesta, no. Ahí viene uno de la consolidación y las fases de la consolidación. Entonces hay consolidación cuando hay tan poquito movimiento. Cuando tú pones un tornillo y queda bien apretado en esa zona, esto causa una fricción y causa una ausencia de movimiento. Pues llega la ciencia básica de esto, saber qué tantas micras de movimiento tienes. Y resulta que si obtienes menos de 5 a 30 micras de movimiento, entonces el hueso consolida por paso primario, no crea callo, inmediatamente pasa el hueso de un lado a otro y lo está reparando, queda menos callo. Si tienes más de 30 micras de micromovimiento, va a crear un callo secundario, en el cual va a hacer todos los pasos que veían en ese video. Así que les decía, orientas la perforación, perforas, mides el tornillo, luego produces un avillanado, que es preparar el paso donde va a quedar la cabeza, y luego el corte de rosca con la tarraja macho. ¿Ok? Importante que vean al menos esto, porque probablemente si ayudan en una cirugía ortopédica de trauma, están poniendo con una placa para fijar una fractura de tobillo o así, son los pasos que se van dando. Entonces, esto es un medidor, esto sale un ganchito que mide de la perforación, se recarga en la otra cortical y ves cómo fue. Y con esto después le pasas el paso de rosca y ya pones el tornillo. Placas son dispositivos que se fijan sobre el hueso para tener una fijación. Muchas formas y hay varias generaciones de las placas que deben de razonar. Si bien al principio sacaban placas, pues tú quieres una placa, es una placa. Esto es una placa nada más que hecha con orificios, se ve bien burda, se ve bien sencilla. Esta es una placa anatómica, vean la diferencia, y es más lisa en sus bordes para que no irrita alrededor. Tiene un orificio ovalado para que la cabeza del tornillo permita a veces inclinarse para un lado o para el otro, no necesariamente entrar perpendicular. Los bordes acá a veces unos pueden estar afilados cuando lo usas para deslizar. Esta placa puede ser pequeña para utilizar, por ejemplo, en la mano, en algún dedo, con un diámetro de 2.0. Esta placa, vean cómo se llama, una placa de reconstrucción, y tiene los orificios como ovalados. Si se dan cuenta, acá no tiene esta excavación y aquí sí la tiene. Y eso hace que si tú pones el tornillo en este extremo, cuando lo aprietas se empuja la placa y la compresión. Esta, por ejemplo, la pudieran utilizar en la sínfisis del pubis. Y esta placa, vean cómo tiene el borde filoso aquí, la puedes deslizar y ahora tiene como doble orificio. Y un orificio es para un dispositivo que se llama perno, que es un tipo especial de tornillo, y otro para tornillo especial. Cómo se van especializando las placas y obviamente eso les va subiendo el costo. Resulta entonces, en los 80s empiezan a sacar, de la primera generación eran las plaquitas sencillas, así como planas y todo.
Luego empezaron a sacar placas especiales y esto era, por ejemplo, la placa de compresión dinámica, DSP, Dynamic Compression Plate. Esta placa da compresión, neutraliza o puede provocar un tirante o un sostén. Estos son principios biomecánicos para las fracturas, para lograr consolidar las fracturas. Cuando tú ves una fractura y le estás fijando, le piensas qué principio biomecánico necesita para que pueda consolidar la fractura. Y entonces es eso que vas poniéndole, ¿sí? Compresión, neutralización, integridad y sostén. Por ejemplo, en el caso que veamos aquí, este es un caso de una compresión interfragmentaria. Ya que lo comprimes, puedes poner una placa alrededor para que proteja este tornillo que está dando compresión y con eso pueda consolidar. Entonces, por eso es que también las placas son así. Así que las placas tienen tamaños de acuerdo al diámetro del hueso. Anchas de 4.5 milímetros para el fémur y para el húmero. Estrechas, como de 3.5 para tibia y el húmero. Y de 3.5 milímetros para antebrazo, peroné, pelvis y clavícula. Y los orificios entonces son como orificios ovalados. Tú pones un tornillo en el extremo y otro tornillo en el extremo, cuando los aprietas los dos, van a empujar hacia el medio el fragmento. Así que las placas tienen una forma de los orificios ovaladas y eso te permite que el tornillo lo puedas redirigir y de esta manera juegues con ello y aquí se diga, por ejemplo, corte de un hueso para ver cómo va quedando. Puedes inclinar el tornillo. Otras placas anchas, que vean la diferencia de esta placa contra esta, que pueden observar, que les llama la atención, que es diferente. La posición de los hoyos. En los orificios. Entonces, esto sería, por ejemplo, una piedra. Se han visto videos que les ponen como cuñas y les van pegando y tú puedes partir una piedra a la mitad. O bien, un tronco de un árbol, si pones, lo vas pegando justo por el medio, puedes cascarlo y se abre. Eso pudiera ocurrir en huesos más anchos como el húmero. Entonces, por eso los tornillos, los orificios van en esta manera, para poder evitar eso, ¿sí? Una placa muy, muy común utilizada que rescata mucho en ortopedia, por ejemplo, una que se dice en peroné, en cúbito, en radio y así, es la placa tercio de caña. Resulta que en ingeniería, si tú tienes un tubo, ahorita vamos a verlo, creo que con este no puedo dibujar, esto se adapta, tiene una curvatura que se adapta a una tercera parte del diámetro de un hueso. Entonces, por eso se llama, de un diámetro de un círculo pequeño, se llama caña, de un círculo grande se llama tubo. Y es por eso que les llaman placa tercio de caña y tercio de tubo, ¿ok? Cuando van a perforar, igual hay guías especiales para poder colocar y darle carga y colocar el tornillo alrededor de la placa, en el orificio excéntrico o en el centro de la placa. Y esto ya te lo va diciendo para que tú con eso puedas darle compresión. Entonces, la siguiente generación de placas era que veían que las placas estaban, cuando las colocabas, abajo de la placa estaban ahogando el hueso, por decirlo así. Entonces, la zona de contacto de la placa contra el hueso es disminuida, vieron, para que pudiera quedar mejor. Y entonces hicieron estas pequeñas muescas a las placas, que esas que estoy señalando aquí. Y de esa manera el contacto en el hueso es menor y lo que rodea el hueso, que es el periósteo, no se ve aplastado por la placa, lo que pudiera causar que justamente abajo de la placa el hueso sea más débil. Y eso es algo que vieron años después de que habían fijado las placas, como los pacientes a veces se refracturaban porque había quedado débil el hueso en esa zona. Esto permite lograr una mejor rigidez, y la deformidad elástica suave de toda la placa sin concentración de tensión en uno de los agujeros de los tornillos, porque luego resultaba también que justo donde terminaba la placa se podía romper el hueso.
¿de acuerdo? Entonces le hicieron estas muescas aquí, es como otra generación de las placas. Aquí la están viendo. Entonces, esta es una placa, así que DCP, de orificios dinámicos, que te permiten colocarlo en el centro, en la periferia, por eso se llama Dynamic Compression Plate, pero el hecho de que tengan las muescas se llama Low Contact Dynamic Compression Plate, LCDCP, ¿ok? Y aquí está explicado el concepto de la caña y el tubo. La placa tercio de caña, hay de titanio y de acero inoxidable, son más delgaditas y son mucho más maleables, de 1 milímetro, no son muy estables. Los orificios son ovalados y excéntricos para la compresión de la fractura. Entonces tú tienes un diámetro, eso se adapta a una tercera parte del diámetro en la forma. Por eso tienen cuando lo ves así al corte lateral. Mientras que un tercio de tubo es lo mismo, pero en un círculo, un diámetro más ancho. ¿Hasta ahí vamos bien? Así que esas placas son útiles en zonas de mínima cobertura, por ejemplo el malleolo lateral, el olecranon, el tercio distal del cúbito, placas tercio de caña. Ahí las estamos viendo, 3.5 y 2.7 milímetros. Otras placas que se adaptan mucho son maleables a lo que tú quieras adaptar, solamente que a veces no tienen tanta resistencia. Son las placas para la reconstrucción, placas de reconstrucción de 3.5 y de 4.5 milímetros. Eso lo que hacen es que tienen escotaduras profundas alrededor y se pueden debilitar por el moldeado excesivo. Pero sin embargo tú puedes convertir una placa ser recta, tienes una especie de prensa y de triscadores que son como unos pedazos de metal anchos y tú puedes doblar la placa para darle la forma a superficies irregulares, por ejemplo en la pelvis, en el acetábulo, en el número distal, en la clavícula, y le das esa forma. Vean aquí cómo estaba antes y cómo está después, gracias a estos orificios. Evolucionando. Si tú tenías que moldear estas placas, ya te hicieron placas premoldeadas para que tengan ya más o menos una forma anatómica donde van a ir. Entonces esto ya fue como en los 80s, empezaron a sacar placas más especiales para diferentes partes anatómicas. Por ejemplo, esta que tiene forma de T y que está inclinada, esa sería para el radio derecho. ¿Sí? Al menos ya esto lo pones en la superficie de la palma de la mano, de la palma, perdón, del radio. Entonces ya tiene más o menos la orientación a cómo va el radio. Ya tienes que moldear menos. Estas placas también son un poquito toscas, pero también ya estaban más o menos anatómicas, utilizables para la zona de la tibia proximal. Esta es una placa en rendija, una placa Sandoz que se utiliza en el calcáneo. Esas, como ya habíamos comentado, son placas pequeñas que puedes utilizar en las falanges de los dedos. Y esta, en los 90s, la placa Filos, que viene a sacar el concepto de estabilidad angular. Esto es colocarle pernos y estos múltiples orificios son para poner clavillos y fijar tantito la fractura y sobre esos clavillos deslizar la placa o que tú puedas reinsertar músculo a esta zona de la placa para permitir el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, y vean cómo tiene orificios para deslizar y así ya tienen más ingeniería. Los orificios ya son muy asimétricos porque están diseñados para, después de haber estudiado las fracturas, agarrar fragmentos constantes de hueso. Estos se lanzan en una dirección, esto en otra, y son para agarrar fragmentos que ya siempre se van a reproducir. Otras cuestiones a veces que se llegan a utilizar es el compresor distractor, que es algo para jalar y poder tensar una fractura. Sería, por ejemplo, esto en un fémur, y vean la gran diferencia de cómo, de acuerdo a cómo es el trazo de la fractura, lo vas colocando, lo fijas al mismo hueso, lo tensas, lo aprietas y con eso permite, de estar así, solito se acomoda. Pones un tornillo acá, lo agarra y esto lo lleva para allá, lo vas apretando y le da compresión. Pero si el trazo es al revés, entonces puede hacer que se deslice si es que lo pones del otro lado y se te mueve toda la fractura. Hay que saber cómo va. Esas son parte de las prensas que les digo que hay estériles para poder moldear las placas.
Y con eso, ven aquí, puedes darle la forma a estas placas. Esto es un triscador, parece como una F, y con eso puedes también doblar las placas y poderlos hacer. Así que con eso vas sabiendo tú varios principios que vas dándole a la placa. La puedes pretensar. Resulta que tú tienes un hueso tubular que le pones los orificios, perforas, y resulta que aquí le das compresión y acá se abre, no dio compresión. Si tú antes doblaste la placa, como se ve aquí, la bajas, le pones los tornillos, entonces logras la compresión, especialmente más en el lado que tú no alcanzas a ver. Son conceptos de ingeniería básicos que tenemos que aplicar. A veces para moldear las placas necesitas una plantilla, y esta es, por ejemplo, de aluminio moldeable, que la pones en una superficie y con eso vas tomando para estar moldeando fuera en lo que le das la forma cuando no tienes una placa anatómica. Entonces, los principios mecánicos son estos: neutralización, compresión, soporte, puente y tirante. Sí, hay aranelas, sí, hay rolanas para poder utilizar, son de plástico y son de metal, para poder aumentar el tamaño de contacto para abulsiones de ligamentos, ¿de acuerdo? Para reinsertar a veces un ligamento también te sirve, ¿ok? Bien, pues algunos otros ejemplos. Bueno, lo utilizamos para lograr un principio mecánico. Es en el tutor, si bien la placa ayuda, pero también usted se puede vascularizar. A veces, como principio general. Doctor, se escucha muy cortado. ¿Hasta dónde me han escuchado? Cuando empezó el video ya no se escuchó. Ok, ¿ahora está escuchando? ¿Se escuchan? Es que se le está cortando. Ok, si gustan, ¿qué haremos? ¿Salir y volver a entrar? Quizás sea mi señal de internet. O espérenme tantito, déjenme ver. Espérenme ustedes, voy a salir y vuelvo a entrar. ¿Ok? Sí. Hola, hola. ¿Me escuchan mejor? Más o menos.
Sí, también como que se escucha medio feo. Mm. En la pantalla. Sí, Doc, la pantalla es... Ok. Dejo el audio de original y a ver, ver la pantalla completa. Sí. Ok. Si se escucha muy mal el audio, me avisan. Si no quiere la cosa, permítame. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, mejor. Ok. A ver, voy a hacer el audio. Biomecánico nace con los médicos. Que biomecánico nace con los médicos aztecas, los cuales introducieron una estaca de madera dentro de los huesos largos en aquellas fracturas que no consolidaban. Entonces, estas estacas eran líquido de hueso y aumentaban. Maldición, nomás no quiere. A ver. Una presión transversal, dando así mayor estabilidad y contacto. Entonces, en principio vamos a hablar de varios ejemplos utilizados como Si no, mando otra sesión, dejen ver, me trato de conectar. Si quieren, descansamos de una vez 5 minutos en lo que veo a ver si cómo mejoro mi conexión entonces, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Gracias, perdón. Vale.